Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar agradecer a Santiago y a su directiva de la Asociación Camino Ancestral de Santiago por la invitación y por la organización de este congreso. Y bueno, pues me presento, soy Diego Hernández, vengo en nombre de la diócesis de Toledo para exponer uno de los tesoros que tenemos en nuestra diócesis. Uno de los tesoros que tenemos en nuestra diócesis pues, es el monasterio de Guadalupe y que durante este año, del 2000 al 2022, un año más de la cuenta por la pandemia y con la aprobación de la Santa Sede, pues realiza este año jubilar, que lo tendremos hasta septiembre de este año 2022. Y bueno, pues así, de una manera breve, vamos a explicar qué es este año jubilar. Como todos ustedes saben, aunque mucha gente no conoce, en un lugar paradisiaco del este de la provincia de Cáceres tenemos esta maravilla que es el monasterio de Guadalupe. Se trata de un conjunto del siglo XIV donde lo que mayormente destaca es el estilo mudéjar, pero donde hay un conglomerado de góticos, de renacentistas y de neoclásicos en toda esa superficie de 20.000 metros cuadrados, en una pequeña localidad de 1.800 habitantes, pero con un paisaje impresionante, sobre todo porque hasta allí no llega ninguna autopista y es un lugar al que hay que ir hechamente a verlo porque el estar así tan aislado es lo que le ha hecho conservar el encanto que tiene pues desde la Edad Media directamente. Pues, ¿y qué podemos decir de Guadalupe? Se trata de esta maravillosa imagen, una Virgen negra, y que como todas las imágenes de nuestro país, como Montserrat, como la Virgen del Prado de Talavera, pues tienen su historia mezclada con leyenda. La leyenda hay veces que, por supuesto, está basada en la historia, pero a lo mejor ha puesto la parte humana donde se ha añadido el cariño y donde pues con el pasar de los siglos aparecen estas características. ¿Qué sabemos de la leyenda y de la historia de la Virgen de Guadalupe? Según nos dice la tradición, la obra de esta imagen es debida a San Lucas Evangelista en Acaya, en Grecia, y en la Virgen desde el principio fue una Virgen, una imagen peregrina, y por eso lo enlazamos ahora y a lo largo de la historia con el peregrinaje. Desde Jerusalén, la Virgen llegó a Constantinopla, esa Constantinopla cristiana en el siglo IV. Desde allí volvemos a tener noticias de la imagen de la Virgen de Guadalupe en Roma en el siglo VI con el Papa San Gregorio, y el Papa San Gregorio como regalo, como presente, se la hizo llegar a San Leandro, obispo de Sevilla. Y lo que ya tenemos notas más históricas, sabemos que en el año 711 la península ibérica fue invadida por los musulmanes y que los cristianos pues cogían, los cristianos del sur y luego los del centro de Castilla cogían las cosas más importantes para su vida, para sus costumbres, cogían lo más importante y se lo llevaban para el norte corriendo porque venían pues otros cortándoles el cuello, ¿no? Así que cogieron la imagen de la Virgen de Guadalupe de Sevilla, se la llevaron para el norte y decidieron en un momento enterrarla en un lugar que no se sabía dónde, al lado del río de Guadalupe, y allí dejaron la Virgen enterrada. Hasta que esperamos durante muchos años a que alguien la encontrara. Según la tradición, o según la historia, la encuentra un pastor cacereño que se llamaba Gil Cordero. Mientras estaba con sus vacas, él recibió una aparición de la Virgen en el que le dijo que su imagen, su antigua imagen, estaba escondida en algún sitio de aquellas sierras del río Guadalupe. El pastor pues no sabía cuál era ese sitio hasta que una vez se le muere una vaca del ganado que tenía. Y cuando fue a quitarla la piel, que era lo más valioso que tenían las vacas que morían por enfermedad, hizo un rito que se hacía mucho en aquella época, que era hacerle una cruz a la vaca, y en ese momento la vaca revivió. Él pensó que ese lugar era un lugar milagroso, decidieron excavar y allí apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido enterrada en el siglo VIII. Entonces este pastor pues fue a contarlo al clero más importante de aquella época de la ciudad de Cáceres. Nadie lo creyó,
pero según nos cuentan las crónicas, un hijo suyo murió y cuando estaban en el entierro, él rezó a la Virgen de Guadalupe, se encomendó a la Virgen de Guadalupe y el hijo resucitó. Y a partir de entonces, pues como que el clero de Cáceres le creyó, fueron al lugar donde se había aparecido la imagen, la Santa Imagen, y allí ya dieron cuenta de que lo que había sucedido era milagroso. Se construyó allí una pequeña ermita de piedra y él ya dedicó su vida a quedarse allí en aquella ermita. Fue pues una ermita más de todas las que había en el reino de Castilla en aquella época, pero tuvimos la suerte de que un rey, el rey Alfonso X, conoció esta ermita cuando estaba cazando osos en aquella zona de Cáceres. Aquella zona era tierras de Talavera para entonces, y conoció ese lugar y en 1330, y 10 años después tuvo lugar la batalla del Salado. Los reyes siempre cuando tenían una batalla se encomendaban a algún santo. Enrique XI se encomendó a la Virgen de Guadalupe en 1340, salió victorioso de aquella batalla y quiso desde entonces que esa capilla, que no tenía mucha importancia para entonces, pues fuese un lugar privilegiado para la corte. Y desde entonces los reyes siempre han tenido al monasterio de Guadalupe pues como un lugar privilegiado por la Casa Real. La Virgen de Guadalupe en realidad es esa imagen que acabamos de ver, pequeñita, de 59 centímetros y de 4 kilos de peso, 23 centímetros mide el niño y 205 gramos. Es de las vírgenes negras, como hemos dicho antes, como la patrona de Cataluña, como la Virgen de Montserrat. Y desde el año 1389 tenemos datos de que la Virgen se encuentra vestida. Esta es la comarca donde se encuentra Guadalupe, en realidad es las tierras de Talavera, y sigue dependiendo a día de hoy, por cuestiones históricas, de la diócesis de Toledo, porque en su tiempo ese trozo de la provincia de Cáceres y ese pequeño trozo de la provincia de Badajoz, pues eran de la provincia de Toledo. Y como la división administrativa de la Iglesia es anterior a la que nos hizo Javier de Burgos en el siglo XIX, pues por eso actualmente sigue perteneciendo a la diócesis de Toledo, hasta tal punto que la diócesis de Toledo no se entiende sin el monasterio de Guadalupe, porque es la joya de la corona de la diócesis de Toledo. Aquí tenemos una imagen de la batalla del Salado. ¿Qué ha habido en Guadalupe a lo largo de todos esos siglos? Lo primero que se estableció fue un priorato durante unos cuantos años, y luego desde el siglo XIV al siglo XIX tenemos a los frailes jerónimos. Guadalupe, con los frailes jerónimos, se convirtió durante todos estos siglos, fundamentalmente en los primeros siglos, en el centro de España de la medicina. Importantes médicos, a partir del tema de peregrinaje, que llegaban 1000 peregrinos cada día a Guadalupe en los siglos XV, XVI, que fue cuando mayor apogeo tuvo el camino, pues allí se instalaron hospitales de distinto tipo, beneficencia, y seguían los peregrinos, pues los peregrinos atrajeron a doctores y fue pues un lugar importante en la medicina. Más importante que muchas universidades de Europa en aquella época. Aquí tenemos una imagen del siglo XV. Esto es como en el camino de Santiago del Monte del Gozo, en Guadalupe se llama el Humilladero. Este es el lugar desde el que se ve todo el pueblo de Guadalupe y se ve todo su monasterio. De aquí llegaban los peregrinos y ya ofrecían su camino y su sacrificio a la Virgen y se preparaban para sus últimos kilómetros. Aquí tenemos un hospital, es el Hospital de Mujeres de Guadalupe. El peregrino que llegaba a Guadalupe se le daba, además de ayudarle, como hemos visto en la charla de los hospitales, se le daba todo de forma gratuita, se le ayudaba a recuperar su salud, porque normalmente pues, estaban ya bastante desollados del camino, y se les daba de comer, alojamiento y todas aquellas cosas que necesitaba un peregrino. Sabéis que para el que recibe un peregrino era recibir al mismo Cristo, entonces había que abrazarle y que darle todas las facilidades por haber llegado a un lugar emblemático, como fue el centro de peregrinaje de Castilla, que ha sido siempre Guadalupe. Durante 200 años, hemos dicho los siglos XV, XIV, XV, incluso parte del XVI, el monasterio de Guadalupe pues, fue el foco de peregrinación de Castilla y uno de los más importantes de España, en algunos años incluso más atractivo que el Camino de Santiago, fundamentalmente por el apoyo de la Casa Real, que siempre ha apoyado al monasterio de Guadalupe. La diócesis de Toledo
en este jubileo del año 2020-2022 ha apoyado a los peregrinos mediante muchas iniciativas y ha promocionado para animar a la gente a ponerse en camino y a llegar a los pies de la Madre de Dios, a llegar a los pies de la Virgen de Guadalupe. Tenemos 23 caminos desarrollados y potenciados por la diócesis de Guadalupe, siendo el camino matriz, el camino que va desde Madrid hasta el monasterio a lo largo de 257 kilómetros, llamado el Camino Real de Guadalupe, y los demás, pues, caminos que la historia ha ido recuperando y que se han ido utilizando durante muchos siglos. Este camino matriz es el que unía, pues, las dos capitales más importantes en la época de los reyes católicos y por los posteriores reyes, como son Madrid y la ciudad de Toledo con Guadalupe, y es, por decirlo de alguna manera ahora, el que mejor señalizado está y el que va empujando un poquito a que los demás caminos, pues, también tengan vida. El Camino de Guadalupe ha estado abandonado en los últimos siglos, pero desde el año 2017 se ha empezado otra vez a tomar conciencia del tesoro que atravesaba todos estos municipios de estas 3 comunidades autónomas. El camino fue de vital importancia, sobre todo, y su principal impulsor fue Isabel la Católica. La reina Isabel fue en muchas ocasiones a Guadalupe y en 8 se tiene constancia de que fue por el Camino Real de Guadalupe. A partir de Isabel la Católica, el camino, pues, atrajo a cientos de miles de peregrinos del pueblo llano, que son los que han dado vida a todo lo que hay alrededor del camino, y el camino tuvo sus siglos de oro en esos siglos que hemos dicho anteriormente, y lo vemos reflejado en mapas antiguos. El camino está reflejado en mapas antiguos, pues como son este mapa de Juan Villuga de 1546, y tenemos algunos mapas más donde aparece el camino. Mirad, aquí parece increíble que el camino ya aparezca señalado al mismo nivel que una autopista hoy día en este siglo XVI, atravesando localidades como Móstoles, hoy una localidad de más de 200.000 habitantes, pero que en aquella época tenía 800 habitantes y que tenía este camino de peregrinación que pasaba por su única parroquia, que estaba en mitad de Móstoles, a lo mismo que sucede en Alcorcón. Aquí vemos otros mapas de la antigüedad. Este es un mapa, estos son los mapas que se hicieron en la Guerra de Sucesión, donde aparece también el Camino de Guadalupe. Y además de los reyes católicos, todos los austrias tuvieron el monasterio puesto en el centro de sus inquietudes. En el año 1525, el que fue el Bin Laden de aquella época, es decir, el personaje más poderoso del orbe, fue el emperador Carlos V, y una de las primeras cosas, que puso en su agenda es que tenía que ir a Guadalupe con toda su corte. Y por el Camino Real, su cronista nos va describiendo lo que va haciendo cada día en ese viaje en 1525 hacia el monasterio de Guadalupe. Y en las crónicas de los pueblos se ha ido guardando ese viaje porque a la gente le tuvo que impresionar mucho que un emperador pasase por municipios tan pequeños con toda aquella gente, pues, que eran como los más poderosos, de los nobles que siempre iban con el rey. Personajes importantes que han caminado por el camino de Guadalupe, que han realizado el Camino de Guadalupe, aquí tenemos a Miguel de Cervantes. Precisamente Miguel de Cervantes, después de estar preso en Orán, cuando llegó a España, cogió sus grilletes y, como hacían tantos presos, porque él fue rescatado además por un intercambio, como se hacía en aquella época, llevó sus grilletes a la Virgen de Guadalupe y quedó reflejado además en Guadalupe en varias de sus obras. Tenemos a Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús caminó a Guadalupe, a los personajes más importantes de siglos XV y XVI, como San Juan de Dios, que parte de su vida lo refleja. Y mira, tenemos a catalanes como San Antonio María de Claret, que también fue peregrino a Guadalupe, el mismo Lope de Vega, Unamuno. Los personajes más importantes de la historia de España, como Toledo, ha sido el crisol de la historia del reino de España, pues todos los personajes importantes de la historia fueron en aquella época, siglos XV y XVI, a lo que era el centro de peregrinaje de la época, y mucho más siguiendo a los monarcas de aquella época, pues, que imponían costumbres, imponían modas.
Este camino fue señalizado a partir del año 2000, el camino matriz fue señalizado a partir del año 2017 para que nadie se perdiese. Porque aunque el camino está tan acreditado en la historia y tan justificado que no necesitamos nada más que recuperar lo que habían hecho nuestros antepasados, pero claro, había que señalizar para que nadie se perdiese. Pues se ha señalizado cada kilómetro con esta maravilla que vemos en pantalla, que son mojones de granito de Cuerva. Cuerva es un municipio de Toledo, con ese azulejo de cerámica talaverana pintado a mano. Delante va el escudo de cada uno de los municipios por los que atraviesa y con esos números de cerámica cordobesa aparecen los kilómetros que le faltan al peregrino hasta el camarín de la Virgen. Todo eso se fue realizando con muchísimo esfuerzo porque era una obra muy costosa, pero como el camino tiene su parte de fe y su parte de milagro, pues se fue consiguiendo unir Guadalupe, Madrid, y se seguirán trabajando en el resto de los caminos para que el peregrino no se pierda. Aquí tenemos una imagen más cercana de cada uno de los municipios. Aquí, por ejemplo, tenemos el escudo de la ciudad de Talavera de la Reina, que tiene 26 kilómetros de Camino Real de Guadalupe, que fue sufragado por su ayuntamiento. Esta es una imagen representando la greca tradicional de la cerámica de Talavera, que la hemos reflejado en todo el camino. Esa flor de la jara, que es la más representativa de nuestro camino. El logo que es la Puerta Santa de Guadalupe, que es el que sirve como emblema también para unificar todos los caminos, y esa greca tan bonita que representa a la Virgen, ¿no? Otras imágenes de ese mojón que encontramos cada kilómetro, hay 257 mojones como estos, algunos sufragados por ayuntamientos, otros por empresas y otras por particulares que apadrinaban un mojón, un hito kilométrico para poder costear este proyecto. Y también en un lateral de cada uno de los hitos kilométricos aparecen los monumentos de los distintos municipios por los que van pasando y siempre pintados a mano, en cerámica talaverana. En los lugares donde aparecen cruces de camino se eligió por ese tipo de balizas con una flecha blanca siempre para decidir dónde tiene que ir el peregrino y no perderse. Y también pues han utilizado una serie de chapas en algunos lugares y estas otras balizas que son un poquito más económicas, esta que vemos en la imagen está en Madrid, pues también para orientar a los peregrinos y que sepan cuál es el camino que ha de seguir. Cuando atraviesa municipios grandes, pues municipios de más de 10.000 habitantes, como puede ser Torrijos, Fuensalida, Talavera de la Reina, Toledo, se eligió esta baldosa también artesanal de cerámica, están insertadas en el suelo y, por ejemplo, en Talavera de la Reina hay 80 para que en ese mare magnum de calles el peregrino no se extravíe y que vaya pasando por los lugares más importantes de la ciudad por los que ha pasado tradicionalmente el peregrino y que pueda visitar. Y también, pues a base de voluntariado, se ha señalizado también en algunos lugares, pues a base de este tipo de huellas. Esta idea la encontramos en un municipio del Camino de Santiago y también son unas huellas de 80 centímetros. El caso es que nadie se pierda en este peregrinar al monasterio de Guadalupe desde Madrid. Cada municipio se ha conseguido esta estatua, esta especie de... Está realizado con acero forjado y lo tiene cada municipio en su entrada y en su salida, también como una manera de dar la bienvenida a los peregrinos. Y el ánimo de cada uno de los municipios por este tesoro redescubierto después de tantos años enterrado, ha hecho que en localidades como en Talavera de la Reina pues se levante un monumento como este, que se inauguró hace 3 años solamente. Es un monumento precioso, una capilla con una imagen que nos regaló un padre franciscano de Guadalupe, y en el que aparecen 24 peregrinos ilustres que han hecho el Camino de Guadalupe, pintados totalmente a mano. Aparecen también los municipios por los que atraviesa el camino, pintados a mano, y en la cúpula, que es una cúpula realizada con 600 azulejos de cerámica, pues aparecen los Reyes Católicos, que fueron pues los que más impulso dieron a este Camino de Guadalupe. Esta es la capilla que hay en Talavera y otra en Puente del Arzobispo, y cada pueblo se está animando a levantar su propio monumento al camino. En eso, en esa energía, en ese ánimo que se ha contagiado a los distintos municipios para que todos colaboren en ese empuje de lo que es un camino histórico redescubierto. Aquí vemos, por ejemplo, pues son cositas, pero que muestran el ánimo de las personas al haber descubierto, al haber puesto en marcha un camino que estaba prácticamente enterrado. Este muro está en Talavera, donde se han pintado ya 3 muros, en algunos municipios también, pues muros con alegorías del camino,
que al peregrino pues, le animan también cuando los atraviesa y que también hacen que la gente pues, participe, porque uno de los objetivos es que la gente forme parte de este proyecto. De momento, en el Camino Real y en el resto de caminos hay albergues, está muy incipiente la historia, pero la parte positiva de los caminos de Guadalupe es la generosidad de los pueblos, de sus alcaldes, de sus sacerdotes, de abrir las puertas de los lugares a los peregrinos que atraviesan en aquellos municipios en los que no hay albergues municipales. Sabemos que en la mayor parte de los municipios el peregrino que llama al ayuntamiento se le abre algún lugar público con una ducha para que ponga su saco. En otros municipios, si no hay albergue, hay hostales muy económicos, hoteles, o sea que hay bastante accesibilidad, aunque cada vez se está logrando más, porque esto va en progreso. Se han hecho varias peregrinaciones para ir inaugurando tramos con el objetivo de animar a las personas a realizar el Camino de Guadalupe y se suele tener mucha acogida. Cada vez que, por lo menos en la provincia de Toledo y de Cáceres, se monta una quedada, por decirlo de alguna manera, para peregrinar un tramo, se tiene una acogida sorprendente porque la gente tiene muchísimo cariño a Guadalupe y estamos en un momento en el que es muy atractivo desconocer la riqueza de nuestros municipios, nuestro paisaje, nuestra cultura y el hacer deporte. Después de una pandemia, la gente está encantada de salir con su bicicleta o a caminar en familia y a realizar parte de nuestra historia. Aquí tenemos una imagen de pues, una quedada que hicimos en Talavera, donde acudieron 1000 personas. Y bueno, se han hecho muchas quedadas en muchísimos municipios. En una ocasión incluso unimos a 3000 personas para llegar al monasterio. Pero nuestro objetivo es que la gente vaya por su cuenta, de forma independiente, y echarlos una mano. La diócesis siempre te presta una ayuda, ahora veremos cómo está diseñada la página web, y si no, en todas las localidades hay algún voluntario, alguna persona que está a disposición del peregrino. Aquí tenemos imágenes de peregrinos que lo han hecho por su cuenta y que siempre se ponen en contacto o con un voluntario o con la diócesis para asesoramiento. Aunque el camino se puede hacer prácticamente sin asesoramiento porque, además de bien señalizado, pues el boca a boca y el ver que toda la gente que lo ha hecho tiene buenas experiencias, pues ha hecho que la gente se ponga en camino y que cada vez tengamos más peregrinos. Tenemos muchísimos peregrinos que lo hacen en bicicleta. La distancia entre Madrid y Guadalupe es de 257 kilómetros y en 3-4 días pues parece ser que se están animando muchas personas a hacerlo en bicicleta, aunque el camino tradicionalmente ha sido siempre andando o en caballo. Aquí tenemos una vista de la página web de la diócesis de Guadalupe, a la que pertenece el monasterio. Se llama la página guadalupejubileo.com, www.guadalupejubileo.com, y aquí tenemos un material infinito para ayudar al peregrino. Además de tener todos los caminos en track para descargárselos en el móvil y para poder hacerlos, ¿qué más tenemos en la página web de la Archidiócesis de Toledo? Pues tenemos la credencial del peregrino, que aunque lo más bonito es tenerla de forma física, que se puede conseguir en la Catedral de Toledo, en la de Mérida, en la de Coria, en la de Cáceres y en la de Plasencia, también en muchas parroquias, pero la manera más fácil de conseguirla es en la página web y descargándosela e imprimiéndola, todo de forma absolutamente gratuita. La propia credencial tiene un resumen de los caminos y una explicación de la historia de los mismos. Como todos los caminos peregrinos, al llegar a su destino te dan un certificado. Esta es la guadalupense, este es el precioso documento que te dan los padres franciscanos cuando llegas a Guadalupe, con tu nombre escrito y con la localidad desde la que has salido. Esto está colgado, es el libro del peregrino, un libro del peregrino donde viene pues todo aquello que necesita el peregrino para caminar. Vienen sus oraciones, viene contada la historia del camino, viene bastante material que se lo puede descargar el peregrino e ir utilizándolo poco a poco a lo largo de su peregrinaje. Además del libro del peregrino, aquí en esta página hemos dicho que en la pestaña de materiales tenemos muchísimos materiales que han sido desarrollados pues, a partir de este jubileo para estar a disposición de todo el mundo de forma gratuita.
Hay, por ejemplo, bastantes cuentos o historietas del Camino de Guadalupe para dar a conocer a los niños lo que es el Jubileo de Guadalupe, lo que es el ser peregrino en Guadalupe. Uno de estos cuentos es este, el primero que aparece en la web, que se titula Un camino hacia nuestra madre, y donde va contando con estas bonitas imágenes, pues, este camino de peregrino. San Vicente Ferrer aparece como un cuento también en la web y relacionado fundamentalmente con los archivos del monasterio. En esta página del cuento pues vemos ese humilladero desde el que se ve la villa de Guadalupe y claro, con un lenguaje pues adaptado a los niños para que desde pequeños vayan enamorándose del camino. Y otro de los cuentos, por supuesto, pues la peregrinación que realizó Teresa de Jesús, esta mística de nuestra literatura española, a Guadalupe y que repercutió tanto en su vida. Todo esto contado para niños. A ver si seguimos. Bueno, y también en la página web se ha pensado en todas las personas. También se ha pensado en aquellas personas que están en su casa, que son mayores, que ya son enfermos y que les gustaría también realizar el jubileo, conseguir la gracia que se consigue con un jubileo. Pues también en esta página web de la diócesis de Toledo se puede realizar la peregrinación de forma virtual. Pongo aquí un pequeño vídeo actual para las personas que no pueden. Es este chico que va realizando la última parte del camino desde Puente del Arzobispo, que es un pueblo precioso, con un puente que se construyó precisamente en el siglo XIV para que atravesasen los peregrinos sobre el río Tajo. Y este chico va realizando el camino con una serie con un acompañamiento de lecturas, con un acompañamiento de oraciones y de datos históricos sobre cada uno de los municipios que atraviesa. Es decir, el camino es inclusivo en el sentido de que también se ha pensado en todas aquellas personas que ya no puedan caminar y que tengan ese amor al camino. Y bueno, pues con este vídeo casi que ponemos el broche final, solamente decir que desde la diócesis de Toledo, desde su obispo, don Francisco Cerro, se invita a todas las personas de España, de fuera de España, a visitar un lugar paradisiaco, porque es un lugar paradisiaco por su naturaleza, por su historia y por cómo le cambia a toda la gente. Tenemos experiencia de tanta gente que llega a Guadalupe y nadie es indiferente después de realizar el camino. Mira, en esta imagen vemos ese precioso puente que se construyó en el siglo XIV para los peregrinos cuando estaba en auge el camino. ¿Qué potencial tendría el camino que se construyeron obras faraónicas como esta, hospitales enormes, hospitales que son muy grandes, que hoy día están utilizados para otra cosa? En Puente del Arzobispo, por ejemplo, es una residencia de ancianos, en otros sitios son centros culturales, pero como estamos seguros de que la historia se va repitiendo y de que el amor hacia nuestros antepasados, hacia nuestro legado, pues es una cosa que siempre hay gente que nunca lo va a abandonar, pues estamos seguros de que el camino va a volver a resurgir con vida, si no con tanta como tuvo, con los miles de peregrinos que tuvo diarios, si no es con esa, pero con bastante vida, y que todas las cosas van a volver a revivir porque a la diócesis de Toledo se ha sumado el apoyo pues, de la Junta de Castilla-La Mancha, de la Junta de Extremadura y de muchos ayuntamientos, y cuando se rema desde muchas instituciones con un mismo objetivo, se pueden conseguir grandes cosas, y sobre todo cuando la gente del pueblo está también ilusionada y participa del proyecto. Por eso reitero una vez más la invitación a que todos visiten Guadalupe en este año jubilar o en cualquier momento, porque la historia siempre va a estar allí y el lugar maravilloso siempre va a estar allí. Así que bienvenidos a Guadalupe y gracias por haber sido invitado y haber podido exponer en esta conferencia el tesoro de nuestra peregrinación y de nuestro año jubilar. ¿Cuánto tiempo? Ha sido muy poco, ¿no? Porque no he mirado el móvil. Ese es mi pueblo.